¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1 y de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a hacer un ejemplo simple para ver cómo manejamos los cálculos de potencia compleja en circuitos trifásicos balanceados. El ejemplo es el siguiente. Nos dice el ejercicio: considere el circuito trifásico mostrado en la figura. Sería esta figura. Tenemos una fuente de voltaje conectada en Y que alimenta una carga que está conectada en delta. Los voltajes de la fuente conectada en Y son voltaje de la fase A al neutro, igual a 220 entre raíz de 3, ángulo de menos 30 grados, en volts. Tenemos el voltaje de la fase B al neutro, el voltaje de la fase C al neutro. Como es una fuente que tiene sus voltajes balanceados, las tres amplitudes van a tener el mismo valor en cada una de las fases, y el ángulo de fase va a tener un desfasamiento de 120 grados, un fasor respecto al otro. Es decir, el voltaje de la fase B va a estar retrasado 120 grados respecto al fasor de la fase A, y el fasor de la fase C va a estar retrasado 120 grados respecto al fasor de la fase B. Nos dice: considere que las amplitudes están en valor RMS. Esto es importante porque de acuerdo a esto nosotros vamos a ver qué expresiones de potencia compleja vamos a aplicar. Entonces aquí estas amplitudes están en valor RMS o valor eficaz. Nos dice el ejercicio: la carga en delta está balanceada. Eso quiere decir que estas impedancias Z sub delta son iguales. La impedancia de cada una de las fases es Z sub delta igual a 10 ángulo de menos 50 grados. Nos están dando la forma polar de estas impedancias. Nos piden determinar, inciso A, las corrientes de cada fase en la delta. Inciso B, las corrientes de línea. Inciso C, la potencia entregada a la carga. E inciso D, el factor de potencia de la carga. Entonces aquí hay que diferenciar entre corrientes de fase. Por ejemplo, en la delta hay que recordar que las corrientes que circulan dentro de la delta les vamos a llamar corrientes de fase, mientras que las corrientes que circulan fuera de la delta o que alimentan esta carga en delta les vamos a llamar corrientes de línea. En el inciso C nos pide la potencia entregada a la carga. Hemos visto varias potencias, ¿no? Potencia real, potencia reactiva. La forma más general de la potencia es la potencia compleja, la que ya incluye la potencia real y la potencia reactiva, y también pues, se puede expresar en términos de la potencia aparente. Entonces, si no nos indican qué potencia hay que calcular, pues calculemos la más general, la potencia compleja que se le está entregando a la carga. También nos piden determinar el factor de potencia en las terminales de la carga. Pues bien, podemos empezar analizando un poquito los voltajes que nos proporciona el ejercicio. Nos dan estos voltajes: voltaje de la fase A, fase B y fase C, que tienen un cierto ángulo. Entonces podríamos facilitarnos un poquito los cálculos si le asignamos el ángulo de 0 grados al voltaje de la fase A. Recuerden que podemos hacer esto si no hemos calculado algunas otras variables, por ejemplo de corriente en el circuito, y es el primer cálculo que vamos a hacer. Esto para facilitar un poquito los cálculos. Entonces, para asignarle 0 grados a esto, tendríamos que recorrer esta señal, adelantarla a 30 grados, es decir, sumarle 30 grados aquí. Pero si a esta señal le sumamos 30 grados, a las otras también les tendríamos que sumar 30 grados. Eso es adelantar esta señal en 30 grados. Entonces, si le sumamos 30 grados a esta señal, nos quedaría la misma amplitud, pero con un ángulo de 0 grados. Como a las otras también les vamos a sumar 30 grados, esta nos quedaría con menos 120 grados y esta nos quedaría con 120 grados. Entonces seguimos manteniendo los desfasamientos de 120 grados de una fase respecto a la otra fase. Entonces, ahora vamos a considerar, como el circuito está balanceado,
vamos a considerar que podemos hacer el análisis con una sola de las fases. Entonces vamos a trabajar, en lugar de trabajar con el circuito trifásico, vamos a manejar un circuito monofásico, como ya hemos hecho en alguna sesión previa. Esto para no estar manejando las tres fases. Vamos a considerar entonces como voltaje de línea a neutro el voltaje, por ejemplo, de la fase A. Vamos a definir voltaje de línea neutro como V sub A igual a 220 raíz de 3, ángulo de 0 grados. Como vamos a manejar una representación monofásica, es decir, vamos a pasar de esta representación trifásica a una representación de una sola fase, y en la representación de una sola fase, recordarán, aparece un neutro, necesitamos que aparezca un neutro en este circuito. Recuerden que la delta no tiene un punto neutro, como lo tiene una configuración en Y o estrella. Entonces es conveniente transformar esta configuración de impedancias conectadas en delta a una configuración de impedancias conectadas en Y, en donde sí hay un neutro. Esta transformación ya la hemos visto también en alguna sesión anterior. Cuando las impedancias están balanceadas en una delta, las podemos transformar a impedancias conectadas en Y, simplemente dividiendo las impedancias originales de la delta entre 3. Entonces tendríamos que la nueva impedancia en esta configuración en Y sería Z delta entre 3, es decir, 10 ángulo de menos 50 grados dividido entre 3. Ahora tendríamos este circuito, un circuito trifásico, la fuente conectada en Y que alimenta ahora la carga delta, pero ahora transformada a una Y, la cual ya cuenta con un punto neutro. Entonces este circuito trifásico, al seguir balanceado, podemos manejarlo como un circuito monofásico. Ya que aparece un neutro, pues podemos pasar de esta configuración a esta configuración, es decir, en lugar de usar las tres fases, solamente vamos a manejar la fase A, el circuito que se forma en la fase A, y ambos circuitos se conectan en el neutro, que sería esta representación. Entonces con esta representación podemos calcular la corriente de una sola de las fases, por ejemplo de la fase A. Vamos a llamarle corriente de línea a esta corriente que circula por aquí. Podemos calcular la corriente que circula a través de esta línea, y esta corriente la vamos a usar después para calcular la potencia compleja que entrega esta fuente a esta carga. Entonces realizamos el cálculo de la corriente simplemente por ley de Ohm. Si se fijan, este circuito es muy sencillo, entonces solamente tenemos que aplicar ley de Ohm en las terminales de esta impedancia ZY. De esta forma dividimos el voltaje de línea neutro entre la corriente, entre la impedancia de este elemento, el cual ya habíamos convertido desde la configuración en delta a una configuración Y. Entonces ahora tiene un valor de 10 entre 3. El ángulo lo mantiene, menos 50 grados. Este es el valor de la fuente de voltaje de la fase A neutro o voltaje de línea neutro. Y obtenemos este valor, 38.105, ángulo de 50 grados, recordando nuestras operaciones con fasores. Ahora, como sabemos que este circuito va a estar balanceado a partir de este circuito, a partir de esta corriente que correspondería a la fase A, corriente de línea de la fase A, nosotros podemos calcular las otras corrientes que circulan en la fase B y en la fase C, porque sabemos que el circuito está balanceado. Entonces la magnitud de las corrientes de la fase B y de la fase C van a tener la misma magnitud que acabamos de calcular. Y en cuanto al ángulo de fase de la corriente de la fase B y de la fase C, corriente de línea de la fase B y de la fase C, pues simplemente van a tener que estar desfasados 120 grados respecto a este ángulo. Es decir, a este ángulo para la fase C hay que restarle 120 grados, nos quedaría menos 70 grados. Para la fase C habría que restarle a este valor de la fase B otra vez 120 grados, nos quedaría menos 190 grados.
Entonces con esto tenemos el inciso A, las corrientes de línea o la corriente de línea que circula en estos puntos, en la fase A, en la fase B y en la fase C. Nos piden también las corrientes de fase dentro de la delta. Volvemos otra vez a esta diapositiva, estas corrientes de fase. Podríamos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en estos nodos, pero eso resulta un poquito más complejo, porque nosotros ya hemos visto que tenemos cuál es la relación que hay entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. Si nosotros ya conocemos estas corrientes de línea en la fase A, en la fase B y en la fase C, podemos calcular las corrientes de fase dentro de la delta. Entonces, a partir de estos valores que ya conocíamos, simplemente recordando la relación que hay entre las corrientes de línea y las corrientes de fase dentro de una delta, podríamos aplicarle a las corrientes de línea, por ejemplo esta IA, este factor y obtenemos el valor de la corriente de fase dentro de la delta, es decir, la corriente que va de A a B. Entonces aquí nada más le agregamos este término, 1 entre raíz de 3, ángulo de 30 grados, para adelantar esta corriente en una cantidad de 30 grados. Y para reducir esta corriente de línea, recuerden que la corriente de fase A a fase B en la delta es menor que la corriente de línea. Entonces nosotros vamos a obtener, al aplicar este cálculo, este producto de este fasor por esta corriente IA, vamos a obtener un valor de 22 en magnitud, ángulo de fase de 80 grados. Entonces esta va a ser nuestra corriente de fase dentro de la delta. De la misma forma, nosotros podremos obtener las corrientes que van de la fase B a la fase C dentro de la delta. Recordemos que el circuito sigue balanceado, es un circuito balanceado, entonces las magnitudes en cualquiera de las tres fases van a ser las mismas. Y el desfasamiento entre fases va a ser igual 120 grados, es decir, a este valor de 80 grados hay que restarle 120 grados para producir el valor de corriente, el valor del ángulo de fase de la corriente que va de B a C, y a este valor hay que restarle otros 120 grados para producir el ángulo de fase de la corriente que va de C a A. Entonces con esto obtenemos las corrientes de fase dentro de la delta. Veamos ahora entonces el cálculo de la potencia compleja, que sería el inciso C de lo que nos pide el ejercicio. Entonces, si utilizamos otra vez el circuito monofásico, continuación de esta diapositiva, nosotros conocemos ya la corriente que circula a través de la fase A y conocemos también el voltaje de línea a neutro en la fase A. Entonces conocemos corriente y voltaje en el elemento. Otra vez nuevamente aquí conocemos corriente y voltaje en este elemento. Entonces podemos calcular la potencia que se está entregando a ese elemento utilizando la expresión de potencia compleja para una sola fase. Esto es, esta expresión, la potencia compleja, le puse el subíndice 1 phi para hacer explícito que se trata de la potencia monofásica, es decir, de una sola fase. Entonces hacemos el producto del fasor del voltaje de línea neutro multiplicado por la corriente de línea. El asterisco, recuerden, representa el conjugado de la corriente. Es decir, hay que cambiar el signo al ángulo de fase de la corriente. Entonces tenemos el fasor de voltaje, tenemos el fasor de corriente. El fasor de corriente originalmente, observen, tenía el ángulo de 50 grados, pero al aplicar esta fórmula y aplicarle el conjugado, le cambiamos el signo para que aparezca el signo de menos 50 grados. Entonces, resolviendo esta operación, obtenemos este valor de potencia compleja. Recuerden que la magnitud es la potencia aparente. El ángulo de esta potencia va a ser de menos 50 grados, unidades volt-amperes. Podemos representar esta potencia compleja en forma cartesiana, en forma rectangular,
parte real. La parte real va a ser la potencia media o promedio o potencia real. La parte imaginaria va a ser la potencia reactiva. Entonces, aquí estamos calculando potencia en una sola fase, pero recuerden que son 3 fases y la carga es trifásica. Entonces, esta potencia monofásica la tenemos que multiplicar por 3 veces para obtener la potencia total que está entregando la fuente de voltaje trifásica a la carga trifásica que está conectada en delta. Entonces hacemos eso. La potencia trifásica será 3 veces el voltaje de línea neutro multiplicado por la corriente de línea conjugada y será pues obviamente 3 veces este valor. El ángulo de la potencia no se altera, es menos 50 grados. Y bueno, pues este es el resultado de la potencia trifásica, la potencia compleja trifásica. Nos piden también el factor de potencia. El factor de potencia lo podemos obtener simplemente con el coseno del ángulo que tiene la potencia compleja. El coseno de menos 50 grados será de 0.64. Entonces esto va a ser el factor de potencia. ¿Cómo sabemos si está en adelanto o en atraso? Bueno, ya hemos visto varias formas de verlo. Por ejemplo, viendo el desfasamiento entre corriente y voltaje. Si la corriente va adelantada respecto al voltaje, el factor de potencia está en adelanto. Si la corriente va retrasada respecto al voltaje, el factor de potencia está en atraso. Podemos dibujar los fasores de corriente y de voltaje. Vemos que el ángulo del fasor de voltaje de línea neutro, aquí hay que utilizar el voltaje de línea neutro, y la corriente de línea, vemos que si estos fasores están rotando, la corriente está adelantando en una cantidad de 50 grados al fasor de voltaje. Por lo tanto, el factor de potencia estaría en adelanto. También si dibujamos el triángulo de potencia, vemos que este triángulo de potencia, equivalente a la potencia compleja, ya sea monofásica o trifásica, está hacia abajo. La potencia reactiva tiene un valor negativo. Entonces eso causa que el triángulo vaya hacia abajo. Cuando el triángulo está hacia abajo, pues tenemos un factor de potencia que está en adelanto. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Espero haber sido lo suficientemente claro y esta es una buena bibliografía para estudiar circuitos eléctricos, se les recomiendo. Eso es todo en esta sesión y les agradezco mucho su atención, los espero la siguiente sesión.